¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Amigos de El Tesoro de los Manuscritos, buenas noches. Una noticia, lamentamos hoy que no esté con nosotros nuestro compañero José Manuel Dip, amigo y querido conversador y amante de la literatura. En este momento se encuentra un poco mal, esperemos que pueda mejorar su salud, lo esperamos. Eh, Nos da gusto. Manuel Dips siempre fue como algo así como un personaje, un personaje de literatura. Es más, el Periquillo Sarniento, del que hoy vamos a hablar, que es nuestro tema, esa novela, escrita por Fernández de Lizarde, Joaquín Fernández de Lizarde, curiosamente la misma actitud, la misma personalidad y el carácter del personaje autor del Periquillo Sarniento es muy semejante a nuestro amigo José Manuel Dip. Eh, Fernández de Lizardi nació en el año de 1775 y murió en 1827. Era realmente digámosle así, un educador. Por tanto, era un maestro y estuvo antes y después de lo que fue nuestra independencia en México y creó de alguna manera la construcción educativa que de este país se ha llevado a lo largo de tantos años, que es, por supuesto, la educación gratuita o pública a los niños y a los jóvenes, que en aquel tiempo pues estaba solamente referida a las comunidades eclesiásticas y a los sacerdocios y a los conventos donde se daba una instrucción de alta categoría. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es el Periquillo Sarniento? Bueno, primeramente se le considera la primera novela americana. La primera novela americana escrita por un mexicano, curiosamente. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se escribió una novela anteriormente si estaban las condiciones de hacerlo? Quizá porque todos en ese tiempo estábamos, todas las personas de aquel tiempo no consideraban la novela como algo importante. Se decía que la novela, como está escrita con demasiadas hojas, es decir, es un grueso volumen, no, casi nadie los lee y es poco redituable. Por eso en aquel entonces escribían quizá pequeñas narraciones, poemas cortos. Eh, ¿Por qué? Porque la imprenta era muy cara. El papel en el año de 1750 era carísimo. Es más, era importado por España. Aquí el papel mexicano, pues, era muy, todavía muy, digámoslo así, corriente. Es decir, no servía mucho para que los libros se conservaran durante mucho tiempo. El papel venía en aquel entonces de España y estaba hecha de trapos, o sea, una mezcla de trapos y telas y un poco de químicos. Se aplastaba y daba buena figura y buen engrosamiento para encontrar la imprenta y la tinta que se impregnaba en ellos. Eh, en la época de Lizardi se utilizaba la gaceta, es decir, una especie de papel largo, impreso de una sola cara, quizás hasta de dos, y nada más. Ese es lo que se distribuía como si fuera un periódico. Es más, los periódicos eran un poquito más grandes, algo así de 30 por 40 centímetros, y de 4 hojas, por ejemplo, el Diario de México. ¿Qué hace Lizardi? Lizardi se da cuenta que ya está el asunto de la independencia en México, porque en España hay problemas. Napoleón entra, Napoleón primero entra a España, el rey español se va a Francia y empiezan los cambios europeos y aquí nos damos cuenta, pero muy tarde y no queremos cambiar. Cambian las cosas allá en Europa y aquí no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque las colonias en aquel entonces, como la de México, la de Perú, la de Argentina, eran reacios a los cambios.
querían mantenerse para amortiguar todo lo que pudiera haber de algún otro cambio que se pudiera suscitar posteriormente. O sea, éramos conservadores, que no es malo esta idea, ¿eh? Porque así los países que hacen pocos cambios mantienen su hegemonía, pero ya había pasado muchas cosas en México y ya se necesitaba que los criollos, porque los criollos ya estaban muy duros con los españoles y querían gobernar, por tanto se empiezan a hacer las guerrillas, se empiezan a hacer los asuntos de los soldados y empieza a haber el cambio político a través de la fuerza. El periquillo Sarmiento, es decir, el propio Fernández de Lizardi se da cuenta de esto y él, con la ayuda de la imprenta, se posibilita también en la ayuda de la independencia en México. Era un hecho de que la independencia se debía dar, ya era un hecho, o sea que solamente los retrógrados pensaban que no debía suceder, pero todos, bueno, hasta el propio Calleja, que era el general de aquel entonces, ya estaba dudando de esta guerra contra los mexicanos. Evidentemente, aparece la guerra, aparece la independencia y hasta a partir de 1812 se abren las posibilidades de que las Cortes de Cádiz de España ofrecen para México la creación de poder hacer impresos, es decir, antes estaba prohibido y era muy difícil escribir porque tenían que pasar por un consejo eclesiástico y civil para poder escribir algo. Era muy difícil escribir y además muy caro. Por eso las hojas sueltas son las que tenemos como historia de aquel entonces y tenemos poco. Y la imprenta en México, bueno, no ha sido lo mejor que hemos tenido, pero ahí están. De Lizardi no se conoce ni siquiera tenemos su acta de nacimiento, ni siquiera sabemos dónde fue bautizado. Los eruditos y los investigadores pues nunca han podido dar con esto. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Los papeles de aquel entonces eran muy futiles, se perdían, se juntaban, se apilaban y se incendiaban, se quemaban, se mojaban, envejecían y a la basura. Fernández de Lizardi se recuerda entonces, porque es un hombre que duró en su vida 51 años, 52 o 53, dependiendo de dónde, si sabemos algún día en qué época, en qué año nació, desde el 51 al 57, de 1751 al 57 es lo que sabemos. Y se da cuenta de que quiere escribir una novela porque este hombre realmente movió la imprenta en México. Creó 25 volúmenes gruesos de folletos, que es una gran cantidad para tan poco tiempo en el que él se dedicó a escribir, por eso se le llama el pensador mexicano y por eso se le considera un gran escritor. Este hombre no era de instrucción muy adelantada, porque no fue las grandes escuelas en las que sí acudían los españoles. Era un criollo él mexicano, un criollo mexicano de bajo dinero, o sea, no podía pagar lo que pedían las escuelas, ni tampoco sus padres podían pagar lo que pedían los conventos o las escuelas caras. Así que él aprendió un poco de latín con un maestro y como debe de ser y como siempre ha sido, el hombre autodidacta, es decir, el que lee sus propios libros a su manera, es el que se hace un gran escritor y no el que va a las grandes universidades y cree que por haber ido a las universidades nos hacemos escritores. Eso es falso. Un escritor se hace por sus lecturas. Sor Juana, por ejemplo, nunca fue a la universidad. Y Sor Juana tenía 500 libros en su biblioteca y Sor Juana era buena lectora y Sor Juana es la mejor escritora de todo el siglo XVII. Eso nadie lo puede dudar. Hasta la fecha no hay mujer del siglo XVIII, del XIX y del XX y el XXI que se le pueda acercar siquiera, ni siquiera en cultura. Sor Juana es la cultura misma, es la creadora de la cultura novohispana, heredera del siglo de oro nada más, y por eso se le dice la undécima musa, como ya lo hemos hablado en otro capítulo aquí de la radio, del tesoro de los manuscritos, cuando hablamos de su persona. Fernández de Lizardi
por supuesto, también deseaba escribir algo, porque todo hombre debe escribir algo. Y si luego se muere, pues total, se queda ese algo que tiene un valor. Este hombre creó una novela que, por supuesto, es una novela autobiográfica, aunque la crítica diga lo contrario. Claro que lo es. Ahí está Lizardi. Lizardi fue de todos esos oficios y los conoció bien. ¿Qué es el periquillo Sarniento? Pues eso, un mote de un perico, un hablador, que era como lo era Lizardi, y tenía todos los oficios. Entró a todos los oficios y los conoció bien, y de eso escribió. ¿Por qué es buena y por qué es buena esa lectura del Periquillo Sarniento para las lecturas del siglo XXI y para los jóvenes de ahora? Porque es un manual, además de ser un libro pedagógico, un libro de costumbres, una autobiografía del propio Fernández de Lizardi. Eh, es un manual de cómo sobrevivir en las cárceles, cómo sobrellevar los problemas escriturales de leyes en contra de los prisioneros, el mundillo que se encuentra allí dentro en las cárceles y cómo sobrevivir. O sea que eso es importante e indispensable, aunque fuese la cárcel del siglo XVII. El siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX es la misma, son los mismos, es la misma actitud, son las mismas normas de derecho, a pesar de que nos rige el Código Civil francés de Napoleón. Sigue la costumbre de tener ese tipo de costumbres en las cárceles. Así es, así como lo nombra el Periquillo Sarniento a través de Fernández de Lizardi, las normas de las normas de la cárcel son las mismas de hace 300 años, aunque la crítica y otras personas digan lo contrario, es la misma. ¿Qué más tiene el Periquillo Sarniento? ¿Qué más tiene esa novela autobiográfica según nosotros? Tiene todos los oficios de cómo sobrevivir en el siglo XVIII para una persona que no tiene los medios indispensables para sobrevivir. Es decir, está allí el juego, cómo hacerse de dinero del juego, cómo hacer trampas, cómo cartear, cómo tocar las cartas, los naipes, cómo marcarlos, cómo saber dónde están los naipes, cómo engañar al opositor, al contrincante y ganar un poco de dinero para sobrevivir, por supuesto. El juego, por ejemplo, también se encuentra en las 1001 noches, esos 23 tomos preciosos de la obra completa de ese pueblo grandioso que es el árabe. Allí también se dice cómo sobrevivir, porque el árabe también nace pobre. Y ahí te dicen cómo se juegan, cómo se juega, cómo se, cómo se crea el oro falso para engañar, cómo se crea un oficio para poder sobrevivir. En fin, los grandes libros de la humanidad y que son universales, que se escriben para todo el mundo, están hechos para la sobrevivencia de las ciudades, de los pueblos, para que el ser humano que nace sin un quinto, nace desamparado, pueda sobrevivir y que valga la pena al menos venir a este mundo. ¿Por qué? Porque ya todo está entregado, ya las tierras ya tienen dueño, ya los oficios y los trabajos ya están ocupados y nosotros llegamos a este mundo tratando de buscar trabajo y a veces no nos dan y así andamos entre este mundo, como lo están miles de personas que están naciendo y creciendo en este mundo. ¿Para qué sirven estos libros? ¿Para qué sirven estas obras maestras? ¿Para qué sirve la literatura? Para eso. La literatura sirve también para hacernos libres. Como bien decía José Manuel Dip, que esa era la idea de él. La literatura genera la adición de nosotros a la libertad. Y es cierto, el que lee puede liberarse. El conocimiento da liberación. El saber cosas nos da oportunidades. Leer nos hace mejores, por supuesto.
No necesariamente tenemos que ir a las mejores escuelas, leer cualquier libro y un libro te lleva a otro y otro te lleva al mejor y de los mejores está uno leyendo entre los mejores libros del mundo. Para eso sirve la literatura. Fernández de Lizardi escribe una novela. ¿Y cómo es que se escribe una novela? Ustedes, los que están de aquel lado, quieren saber cómo se escribe una novela y ustedes van a las escuelas, a las universidades y le piden a sus maestros, maestro, quiero hacer una novela, ayúdeme a hacerla. Y el maestro, por supuesto, que es un maestro, no es un novelista, no es un escritor, pues les dará ciertas referencias, pero ustedes nunca harán una novela, una buena novela. Harán escritos y harán un poco de lenguaje en su propio idioma, que es el español. ¿Qué es la novela? La novela, como todo arte, en este caso el arte de la literatura, es un arte. ¿Qué es un arte? Un arte es la idea de la escritura al más alto nivel de las emociones y de los sentidos y de los pensamientos de los que la escriben. Además, un acto estético del propio lenguaje, es decir, que si en este momento yo estoy hablando el español, bueno, un español de España en el siglo XXI, este español yo lo tengo que hablar de la manera estética. Estética quiere decir al más alto nivel donde yo pueda recargar la frase, donde cada frase que yo diga tiene que tener un significado atrayente, concluyente, significativo. Y además, esta frase debe estar entre todas las demás frases de un modo sistemático. Tiene que venir con la idea de que si yo estoy diciendo algo aquí, al terminar la frase y a empezar la otra, tienen que continuar. Una novela así se escribe. Decía Goethe en el siglo XVIII, que él escribía con la primera palabra con la que él intentaba escribir y la siguiente con la que intentaba hacerlo, es decir, él se continuaba a sí mismo. Muchas veces las novelas no nacen, como diría nuestro amigo Allan Poe, que hay que tener ya la novela o el escrito en la cabeza y su final en la cabeza y su principio en la cabeza y ya tener una idea de cómo está escrita la novela o el escrito desde un punto de vista ya predeterminado. No, muchas veces una novela se escribe con una frase contundente. Los, los latinos decían que la mejor forma y más fácil forma de escribir un escrito largo es en la media res, es decir, a la mitad de lo que uno cree que va a empezar la novela, es decir, casi en el momento del clímax. Esa es una gran lección de literatura, cosa que yo no le he escuchado y no la han vuelto a repetir los académicos. Cada vez que yo hablo de esto, pues los académicos están sordos o no saben de estas cosas. Quizá porque ellos ya no tienen esta instrucción, no se las dieron, tampoco la leyeron y tampoco les interesa, pues no, ellos trabajan y punto. Un académico no le pueden pedir que sea un crítico, un académico no le pueden pedir que sea un trabajador de la palabra, no, no, no. Ellos están en lo suyo y trabajan y bueno, y se esmeran y tienen que tolerar ahí a 40 alumnos que también son insoportables. En media res, la media res, que es donde vamos a hablar del arte de la novela, el arte de la novela tiene que ver con escribirla en el punto más fuerte del clímax de nuestra novela. Es decir, si la novela está en que el héroe va a morir, se debe empezar la novela a la hora en que va a morir y a ver cuánto resiste y cuánta atención puedo dar yo como escritor, la atención recargada antes de llegar a la consecución de la muerte de mi héroe, si acaso ese es mi argumento. La novela debe estar repleta de capítulos y capítulos que no aburran al lector, porque al fin y al cabo es una novela larga y el lector se va a cansar de leer, a menos que tengamos esa inspiración del arte. La inspiración del arte indica que cuando tú ya tienes
el fuego del argumento y ya tienes la posibilidad de saber dónde va a llegar tu novela, vas a mantener la atención de la frase y vas a llegar poco a poco sin llegar a ese estado del clímax y finalización de la novela. Es así como se hacen las grandes novelas y los grandes escritos de cualquier índole, ya sea poética, poemas, cuentos cortos, narraciones, leyendas, novelas, noveletas, todo lo que tenga que ver con el arte tiene que escribirse de este modo. De otra manera, nuestros escritos serán leídos, pero no consagrados, leídos, pero eh, no significados. Un buen poema se escribe también de la misma forma, se escribe desde el punto de vista de la terminación del texto, es decir, se empieza un verso antes casi de la terminación del poema. Por eso el poema gusta, por eso el poema tiene su tensión, por eso el poema tiene su significado, por eso el poema lo queremos volver a oír. Un poema corto tiene que tener esa sustancia estética y tiene que tener esa tensión de la frase o del verso que pueda informar del lenguaje que hablamos. Vamos a hablar del lenguaje. ¿Qué idioma hablamos? El español. Bueno, un tipo de español, un tipo segregado del español que viene del latín, un latín que ya no se escucha latín, un latín que se ha ido desmoronando y ha acaecido en una lengua como es la que tenemos ahora nosotros, una lengua que está referida con varios idiomas, con palabras de varios idiomas, con palabras y dichos de otras civilizaciones y que se ha conjuntado y que se sigue moviendo y que se sigue cambiando y que se sigue moviéndose. Entonces, ¿cómo podemos hacer arte de una lengua que se mueve constantemente? Ese es el arte. Una lengua que está sometida a la tradición y al no movimiento no genera grandes obras. Por ejemplo, el siglo XVIII, XIX de España, quizá el XVIII, que es el más importante, no se escribió casi nada, no hubo espíritus que escribían en el siglo XVIII, porque parece que la lengua se detuvo. Los diccionarios de la Real Academia estaban allí con la censura muy abierta, es muy directa y muy agresiva. Y entonces los escritores pues tenían mucho miedo. Además, había también la censura religiosa. Entonces el idioma no podía correr, no podía generarse, plastificarse. Al fin y al cabo, ¿qué es el arte? Sino plastificar la materia. En el caso, por ejemplo, de la escultura, cuando logramos masificar y plastificar el bronce, la plastilina, el barro, los materiales para crear una figura estética, eso es el arte. Crear a través de la materia una forma exquisita, estética, que todos puedan contemplar. El acto de la contemplación es la medida de la estética. Es decir, si un hombre contempla un cuadro, una pintura, una escultura, o un escrito, un poema, una novela, lo contempla, lo piensa, lo asimila, es que estamos haciendo arte. De otra manera, no lo estamos haciendo y son intentos del arte. Siempre se empieza haciendo intentos del arte, pero es importante alguna vez llegar al arte. Y llegar al arte es el esfuerzo de las fuerzas divinas del cuerpo y de la mente para poder llegar a ese arte. Y ese arte tiene que sistematizarse, es decir, tiene que ser orgánico, tiene que generar la posibilidad de que una obra tenga que ver desde el principio con el medio y con el fin, todo en unidad artística, no perder eso. Por ejemplo, la crítica de ahora es que los muchachos y los jóvenes y los escritores jóvenes y adultos y señores actuales y galardonados escriben novelas a la manera de la vanguardia. ¿Qué quiere decir esto? Se escribe una novela de A a la Z y estos hombres
que por cierto de ellos muy, muy respetables, no voy a decir sus nombres porque ya sus familias me ven con ojos feos. Eh, estos hombres que creen que somos tarugos los críticos, lo que hacen es, si al hacer la novela de la A a la Z, intercambian la A a la Z y de la Z a la A y las otras letras, la C y la B, las confunden y las meten como si fueran a la manera no, moderna y vanguardista de una lectura no suficiente y confusa para que vean que ellos sí escriben a la manera actual, y eso es falso. No voy a decir nombres ni títulos de novelas, de autores ya consagrados, porque me da pena, porque se los hemos dicho en su cara y ya con habérselos dicho ya es suficiente. Pero cuando una novela es histórica, hay que hacer una novela histórica. Una novela histórica es una novela que va a definir la historia del pasado, eso es todo, y va a hacerlo con el garbo y la verdad propuesta del historiador. Si vamos a hacer una novela lírica o una novela agraciada y autobiográfica, pues tenemos que meter lo mejor de nosotros. El Periquillo Sarniento, que es a lo que nos vamos, la novela del Periquillo Sarniento es una gran novela, debido a que este hombre, Fernández de Lizardi, actuó como escribir un testamento de su vida que es su propia novela autobiográfica. El Periquillo Sarniento, aunque digan lo contrario los críticos, que es una novela de imaginación, es una novela autobiográfica, totalmente. Parece que ahí está el periquillo y ahí está su personaje, porque todo aquel que escribe una novela escribe una novela autobiográfica. No hay de otra, jóvenes, no hay de otra, maestros, académicos. La novela es una autobiografía del propio escritor que la escribe. No puede una persona escribir de algo que no sabe. Es insincero, falso y artificioso. Balzac, por ejemplo, en el siglo XIX, que escribe la comedia humana, muchos de los personajes, y creo que el personaje narrador que siempre está allí es el mismo, Balzac. Balzac es el, es el entrevistador, es el que está allí frente a los personajes. Balzac es el que revive a esos personajes y les da vida como la que él tuvo. Por eso hace grande a Balzac. La comedia humana, sus tantos, más de 20 tomos, son la historia de Francia en el siglo XIX, y que es una novela la novela que habla de todos los tipos y prototipos, oficios de los hombres y de las mujeres, entrar en la carne propia de todas las personas y las personalidades, y generarlos como un arte, no nada más decir los que vivieron en tal fecha, vivieron y murieron, eso a nadie le importa. Hay que hacerlos revivir. ¿Cómo nace una novela? ¿Cómo se crea una novela? Tenemos a Homero, por ejemplo. Homero hace más de 90, en el año 900 antes de Cristo, crea una historia donde los primos griegos, o sea, entre griegos andaban matando los griegos del continente contra los griegos de la isla. Y lo que hace Homero es, porque la guerra fue de más de 10 años, quizás hasta más. Homero hace lo siguiente: aproximadamente una semana antes de terminar la guerra, es lo que nos cuenta Homero, el de la Ilíada. ¿Y qué hace Homero? Hace los personajes como si estuvieran los dioses, los pone a la altura de los dioses. Por primera vez los hombres somos dioses, y eso era terrible para su época. Los dioses eran los dioses y los hombres eran los minusválidos, los mínimos, los que no debían siquiera levantar la voz. No, Homero dijo que los hombres por primera vez se convirtieron en dioses y lucharon contra los propios dioses. Aquiles era un semidios y los hombres querían ser como semidioses, y los dioses premiaban a los hombres a ser los dioses y semidioses. ¿Por qué no?, decía Homero. Por eso esa novela, porque es una novela épica, aunque digan que es una epopeya, que son versos, no, también es una novela escrita en versos, por supuesto. Una novela es una narración. Novela es nívola, como decía Unamuno, la nuevo.
En aquel tiempo escribir como escribía Homero era interesante, porque era novedoso. ¿Y por qué, por qué Homero es un gran poeta? Porque logró hacer que los hombres, escribir haciendo que los hombres se convirtieran en dioses con el poder de sus brazos, el poder de sus armas, el poder de sus estrategias, el poder de sus pensamientos, el poder de su, el poder de su libertad, porque al fin y al cabo la Ilíada resume la idea de que los hombres podemos ser libres ante los dioses luchando contra ellos mismos, cosa que en aquel tiempo era causa de la cárcel para Homero. Pero bueno, el médico ciego, que por cierto era ciego, Homero, logró trascender y nos entregó esa hermosa novela donde los personajes típicos, donde el personaje es vívido, es decir, podemos leerlo y tiene todas las circunstancias del arte, está escrita con arte, por eso se recomienda la lectura de Homero, por supuesto, como se recomienda la novela de Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento. ¿Qué más podemos encontrar en la novela de Fernández de Lizardi? ¿Qué es el arte en Lizardi? Lizardi es un hombre que tenía que trabajar para vivir, porque pues si no escribía no comía y si no hacía cosas, pues además era enfermizo, un hombre enfermizo, flaco, enjuto. Tenía que escribir y escribir cuesta trabajo. Y este hombre tenía que estudiar y estudiaba muy bien los antiguos, estudiaba a pesar de que no iba a las escuelas, no importa. Uno no puede ir a las escuelas con que tú leas los libros que tú quieras, compréndelos, a los tuyos y verás que no hay ningún universitario, ningún maestro, ningún académico que te pueda superar. Cada noción de la literatura, cada noción del aprendizaje tiene su copartida interesante, es decir, yo sé algo que él no sabe. A mí un académico, un erudito me podrá hablar de libros latinos que yo no he leído y ni me interesaría leerlos. Miren que sé traducir latín, pero no me interesa. Pero yo sé algunas cosas que él tampoco sabe. Igual es así la cosa de la literatura. No debemos sentirnos mal si leemos nuestros propios libros, nuestras propias lecturas, nuestros propios libros que compramos en la calle. Hay que leerlos simplemente. Eso nos va a dar un poco de erudición y un poco de... Eh, eh, ¿Qué hace un libro? ¿Qué hacen los libros a nuestro cerebro? Simplemente lo expanden. No nos hacen mejores, nos hacen más grandes hombres. Nos amplía el cerebro, nos amplía las posibilidades para entender, nos da la posibilidad de tolerar, nos da la posibilidad de trascender este mundo. ¿Por qué? Porque un hombre lector puede saber lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque muchas cosas de lo que ahora vivimos ya están escritas en el pasado. Por ejemplo, Fernández de Lizardi habla de muchas cosas de aquel México de hace más de 200 años, que aquí en México parecen iguales. Tenemos los mismos tipos de seres humanos, los mismos tipos de oficios, el mismo comportamiento de los que hacen los oficios, el mismo oficio, de cómo se oficia, cómo se oficia la materia, cómo se habla, cómo se dice. Decían que este hombre hablaba vulgar, eso es falso. El español de España, que solamente lo hablaban las autoridades españolas, era un español de las provincias de España, muy deleitoso, muy dicharachero, muy distinto al español de México de aquel entonces, de Fernández de Lizardi. Acordémonos que nuestro español de la época del siglo XVI, XVII y XVIII es un español, cuando ya se hace el criollo y cuando se hace el mestizo, es un español que proviene de la Francia, de los estudios de la Francia, porque nosotros no tuvimos el siglo XV, no tuvimos el petrarquismo del siglo XIV, que sí lo tuvo España, no tuvimos la Edad Media de la España, por tanto no tenemos el bagaje de nuestro idioma con esa actitud, esa veleitud, ese barroquismo, esa desinsazón del idioma que sí tienen los españoles, el dicharacherismo, el provincialismo español que es inentendible para los mexicanos. Los mexicanos tenemos, desde la época de Descartes,
tenemos la época del pensamiento liberal después de la segunda revolución europea, que es después de la americana, la Revolución Francesa. Tenemos todos esos escritos. Fernández de Lizardi leyó muchos libros franceses. Sor Juana Inés de la Cruz leyó anteriormente los libros de Descartes, el filósofo. Entonces nuestro idioma se ha convertido en un idioma muy directo, enfático. Parece que ordena cuando hablamos, parece que buscamos y deseamos lo que queremos. Por eso nuestro idioma es distinto, nuestro idioma español es distinto al de los españoles. El español, antes de dar una orden, juegan con un acertijo, juegan con una abreviatura del pasado, juegan con un dicho de Cervantes, ahí en el Quijote. En el caso de nosotros no podemos hacer eso, no somos Sancho Panza, no somos el Cervantes, no somos el Quijote, somos algo así, según esto, somos algo así como el producto de un filtro, como cuando filtramos el agua al agua sucia y le ponemos un filtro y nos sale limpia. O sea, tenemos las palabras necesarias para decir lo que queramos decir y eso es suficiente. Un idioma como el que utilizó Fernández de Lizardi, porque lo utilizó bien, siendo un hombre no culto como los españoles de aquel entonces o los criollos ricos de aquel entonces, creó un lenguaje mediano, pero muy rico. Yo diría que hasta muy erudito, a pesar de que los críticos de Fernández de Lizardi dicen lo contrario. No, Fernández de Lizardi leyó a Cicerón, leyó a todos los romanos de aquel entonces, a todos los hombres cultos de aquel entonces, y los leyó en su propia lengua, porque él aprendió latín en 5 lecciones, como se puede aprender latín en 4 o 3 lecciones, como Sor Juana aprendió latín en 3 lecciones, o 4 o 5, no importa. Un idioma se puede aprender fácilmente, y ya después leerlo y a la fuerza de continuarlo, se nos aprende. ¿Por qué? Porque es por semejanza. Créanme, aprender latín no se aprende por gramáticas, se aprende por semejanzas, por comparaciones, por oído, igual que otros idiomas. El toscano, el italiano de Dante se puede escuchar leyendo a Dante y se puede casi inconscientemente traducir a Dante. Aunque no lo crean, se puede hacer. Es muy fácil. Es cuestión de aventarse a tomar el libro con la traducción en toscano y tranquilamente leerlo. Bueno, así le hizo nuestro amigo Fernández de Lizardi con el latín. ¿Por qué? Porque entender el latín en gramáticas no es que queramos nosotros ser doctores en gramática latina, no tiene ningún sentido. Queremos el latín porque los libros estaban escritos en latín en la mayor parte en aquel entonces. Se escribían libros en latín. Claro, había también libros amanuenses, pero más libros en latín y pocos libros en francés y pocos libros en español. Insistimos, el libro en aquel entonces era muy caro. El papel era muy caro, los libros venían de España y venían importados y estaban prohibidos porque había una sentencia religiosa y de gobierno que se prohibían los libros que el régimen eclesiástico no admitía. Había una condena aproximadamente a unos 200,000 libros aproximadamente. Y no esto por ser libros malos, sino porque tenían errores teológicos, errores religiosos, errores de mano, errores de literatura, errores de pedagogía, además de los libros heréticos, libros antirreligiosos. Debemos entender, por ejemplo, que en esa época el propio Cervantes, en el siglo XVI, tuvo mucho problema en escribir su Quijote. Acuérdense, el Quijote, que es el libro más importante de España y que realmente ahora se conserva como un libro universal, es un libro que tuvo muchos problemas en su publicación. Es más, su propio enemigo de Cervantes, Lope de Vega, que es el monstruo del teatro, ese hombre que escribió más de 1000 comedias, más de 1000 poemas, es un monstruo, por eso le decían el monstruo a este hombre. Claro, no es lo mismo escribir tanto y escribir con calidad que escribir como Lope de Vega, que escribía muchas cosas sin calidad, pero escribió mucho. Bueno, este hombre, Lope de Vega, era
un censor del gobierno de aquel entonces para la publicación de los libros españoles. Y Cervantes no podía publicar su libro porque tenía de enemigo a este hombre y por supuesto Cervantes tuvo que ir a pedir a un mecenas, a un amigo suyo rico, un amigo que tenía muy buenas influencias para poder pasar el sesgo, el obstáculo eclesiástico que le imponía el propio Lope de Vega para crear el primer tomo del Quijote que todos conocemos, que toda España está orgullosa, un libro que es del idioma español y que ha sido refutado en todos los, en todos los idiomas españoles que se hablan en América Latina. Es el caballito de batalla de España, repleto de groserías por parte de Sancho, que es un pelado, es un grosero, pero es un grosero adecuado, grato, amigo. El segundo tomo del Cervantes, como se hizo después de otro apócrifo, que fue el mismo que creó el Lope de Vega, según yo, lo creó Lope de Vega, lo escribió muy bien y compite contra el primero y segundo tomo del propio Cervantes. El Cervantes se enojó mucho porque apareció un Quijote de la mano de Avellaneda, un autor que nadie conoce, pero que por el prólogo de ese libro, el famoso Quijote de Avellaneda, apócrifo, está a la mano de Lope de Vega. Y no lo quieren entender o no lo quieren saber o no lo quieren poner en público los propios españoles porque se hacen los que no saben, ¿no? Pero no, todos sabemos que Lope de Vega está ahí en el prólogo, burlándose del propio Cervantes, diciendo ahí que le voy a quitar el dinero al propio Cervantes para que no ande criticando al mejor, al mejor hombre dramaturgo mundial que ha dado España. Por supuesto, no dice el nombre, pero es Lope de Vega. Así son las dificultades de escribir un libro en el siglo XIX, principios del siglo XIX, como es el de el Periquillo Sarmiento en 1812. Poco después moriría el Periquillo Fernández de Lizardi, pero él creó su novela. Su novela es un testamento. Es una gran novela, hay que leerla. Señores que quieren escribir, señores que quieren escribir, jóvenes que quieren escribir cuentos, académicos que ya se cansaron de estar dando clases y no tienen tiempo para escribir algo, pues pónganse a escribir, mejor pónganse a leer el Periquillo Sarmiento y escriben algo semejante como el Periquillo Sarmiento, les va a hacer muy bien. El Periquillo Sarmiento les va a enseñar a escribir una novela, una buena novela. Se lo está diciendo su servidor, Juan Q. No lean. Para escribir una novela actual, no lean a los actuales novelistas, modernos, jóvenes. ¿Por qué? Porque no entienden qué es hacer una novela buena. Ni 15 ni 20 páginas son los actuales escritores, novelistas jóvenes valen la pena. Dicen puras estupideces. No tiene ningún sentido. Se los hemos dicho en su cara. Y no hablo de títulos porque ya pobres muchachos. Pero no se debe escribir así. Es una falta de respeto al idioma. Es más, un escritor debería callarse la boca. El silencio es demasiado ya para un escritor. Si vamos a escribir algo, hay que escribir algo bueno y bien. Ver en el pasado la tradición. El Periquillo Sarmiento es una gran novela para poder ensayar, ver el nivel en que podamos estar de acuerdo a la temperatura literaria del Periquillo Sarmiento y poder nosotros ensayar algo que valga la pena. Inténtenlo. No lean novelas extranjeras traducidas, porque esas traducciones están hechas por técnicos de España o técnicos mexicanos que son técnicos que no saben literatura. Se los dice este hombre que está aquí, que conoce esas cosas de las editoriales, que me he burlado de eso, hombre. ¿Por qué? Porque están leyendo ustedes la transcripción o la interpretación de un técnico del idioma que traduce del francés al español, o del inglés al español, o del italiano al español, del ruso al español. No me cuenten a mí. Si quieren realmente leer y escribir, deben leer algo en su idioma y algo bueno en su idioma. En este caso vamos a leer al Periquillo Sarmiento, que es
que ustedes van a saber que cuando le empiecen a leer, van a estar contentos en querer, a pesar de que estén cansados de hacerlo, de leer, van a continuar con la lectura, porque eso es lo que hacen las grandes novelas. Los grandes lectores leen grandes novelas. El Periquillo Sarmiento es una gran novela que a pesar de que está hecha en 3 tomos y es grande la novela y es pesada, es gruesa, no importa, la van a terminar. Y es bueno que ustedes terminen una gran novela de muchas hojas. ¿Por qué? Porque se van a acostumbrar, se van a disciplinar a leer y a leer concentradamente. Un gran escritor es un gran lector, no le busquen. No me pregunten allí en la calle que si sus escritos están buenos, están malos todos sus escritos, todos, todos. Tienen que escribir manteniendo la atención como lo hace el Periquillo Sarmiento. Tienen que aprender a hacerlo y para aprender a hacerlo hay que primero leerlo, no hay de otra. Tienen que joderse, perdón por la palabra, tienen que molestarse. No hay de otra. El escritor tiene que leer y mucho. No se puede ser gran escritor sin leer nada. Ni tampoco ser un gran poeta sin haber leído algo. No se puede, eso es imposible. Yo no conozco a nadie que haga eso. Por eso, jóvenes, si quieren ser escritores y que los conozcan en otras partes del mundo y quieren ser traducidos y quieren ser queridos y quieren ser afamados, que por supuesto tienen todo el derecho, todo ser humano tiene derecho a figurar, todo ser humano tiene derecho a que se les estime como personas, escritores o lo que ustedes gusten de su oficio, por supuesto que es válido, pero hay que hacerlo bien. No se vale engañar, no se vale fingir, no se vale simular, no se vale no ser sincero. Una novela es un acto autobiográfico. No pueden ustedes inventarse un personaje fallido, tienen que ser ustedes el personaje, aunque sea fallido, pero el de ustedes. Y tienen que decir cosas importantes, tienen que decir secretos, malversiones, malideversiones, cosas raras, cosas que ustedes jamás dirían. Es más, la intimidad. Si no, no van a ser leídos. A nadie le interesa leer cosas que no nos importan. Los que somos lectores, si leemos cosas que son fárragos, ya no los leemos, consideramos que son fárragos y punto. Tienen que decir cosas que nadie ha dicho, que no se atreven ustedes a decir. Un escritor es un hombre que se atreve a decir las cosas que los demás no se atreven a decir. Esa es una definición. Un novelista no es el que escribe novelas, eso es falso. Un poeta es el que escribe poemas, eso es falso. Un escritor, un gran poeta es aquel que escribe lo que no se atreven a escribir los demás y además con arte, con ingenio. Y para escribir con arte e ingenio hay que ver a los ingenios cómo lo escribieron y tratar de medirse con ellos. Si somos menores hay que aceptar que somos poetas menores. Si somos medianos o cercanos a ellos hay que aceptar que somos como ellos. Y si somos más grandes hay que tratar de ser soberbios y ser como ellos o más que ellos. De otra manera, no se puede ser escritor. Rubén Darío, el indio de Nicaragua, él tenía fe en sí desde muy pequeño y se aventó los famosos libros de Rivadeneira. El muchacho se fue a la biblioteca a estudiar, no había de otra. Y creó y hizo una revisión del idioma español. El muchacho ya cuando estaba 21, 23 años. Un muchacho inteligente y concentrado. Y miren que fue un bebedor, fue un bohemio, fue un mujeriego, pero también se dio el tiempo para leer, se dio el tiempo para meterse a una biblioteca y aventarse y a leerse juntos, casi son 17 tomos de la famosa enciclopedia Rivadeneira, que todavía tenemos ahí en las bibliotecas públicas, tenemos algunos tomos, pero hay que leerlos, hay que hacer una revisión al idioma, hay que hacer una revisión a los grandes poetas que la instrucción de la historia nos ha dado como los mejores. A esos hay que leerlos. No lean a los actuales, porque los actuales son malos. Es un error leer a los pseudopoetas, a los pseudoescritores. ¿Por qué? Porque ellos escriben mal y ustedes al ver que escriben mal y como ustedes escriben también mal, pues escribiendo mal van a escribir mal y peor. Un ciego no sigue a otro ciego.
Para ser como Rubén Darío, para ser como Fernández de Lizardi, hay que leer las obras que la tradición nos ha nombrado que son las buenas. Hay que hacerlo, no hay de otra, hay que comprarse los libritos y no pueden decir que no hay libros. Si no pueden comprarlos o no los encuentran en las librerías de viejo, allí en el centro de la Ciudad de México, las pueden encontrar en internet, ya se pueden bajar, ustedes nada más píquenla ahí, pongan la obra y van a ver que la bajan en PDF, pero intenten leer, aunque se cansen, intenten, tienen que adoptar disciplina, la disciplina los va a concentrar, la disciplina va a hacer que todas sus fuerzas motoras, cerebrales, inteligentes, de todos sus sentidos, las van a aplicar. Y escribir es eso, tener todas las fuerzas para escribir. Un poema, un soneto no se escribe en 5 minutos como lo hacen muchos autores que yo conozco, que son puros párragos, que escriben libros, que son puras frases prosaicas, infestas de lugares comunes, que por más que se les explico, se enojan. Ya me da flojera decirles y criticarles sus textos. Bueno, pues todos esos libros ustedes los leen y ustedes creen que porque alguien escribió ese libro de esa forma, ustedes que al escribir igual de mal van a escribir un buen libro, están ustedes perdidos. No, no es así. Tienen que escribir desde la gran tradición y escribir con todos los sentidos y con toda la concentración que sus lecturas les han dado. Esto lo diría José Manuel Dip también y estaría de acuerdo si estuviera aquí en este momento. Nuestro amigo José Manuel Dip era un hombre estudioso, un hombre lector. Le encantaba seguir leyendo a su edad, tenía 70 años aproximadamente, y quería y continuaba a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque esto de la escritura es continuar. Un libro se lee, luego se sigue el otro. ¿Y qué pasa con uno? Se va haciendo, aunque poco a poco, se va haciendo más grande, va entendiendo el mundo. Y es una carrera del conocimiento. Y para poder escribir como los grandes hay que leer como ellos también lo leyeron. Ellos también escribieron y leyeron como los grandes de su época. Góngora, Sor Juana, Rubén Darío, Otón, Díaz Mirón, Acuña, todos los grandes escritores en México, todos los grandes escritores de España, de habla hispana también, ¿por qué no? Los filósofos, también lean filósofos, no importa que no le entiendan nada, los filósofos no conocen bien el idioma y escriben como pueden. Bueno, ojalá y piensen mejor que como escriben, al fin y al cabo eso es lo que se espera de un filósofo, que piensen mejor que como escriben. Yo a Hegel escribía muy mal y las traducciones son pésimas, pero era un hombre inteligente. Hay que retomar a esa inteligencia de Hegel. Hay que retomar nuestros propios filósofos mexicanos. ¿Por qué? Porque piensan en mexicano, piensan en idioma mexicano, piensan en el idioma, crean el idioma y lo plastifican. Y eso es lo que hace un escritor. Un escritor no es un escritor que se dedica a hacer palabras y a continuar y a hacer novelas. No, es un hombre que plastifica el lenguaje, es decir, lo acomoda a su propio pensamiento. Por eso hay que conocer el idioma. ¿Cómo se conoce el idioma? Leyendo. No hay de otros, no hay de otra. Jóvenes que quieren ganar los premios Pulitzer o que quieren ganar los premios que se dan por ahí, que yo no creo en premios. Todos los premiados, los que los he leído, no me gustan, no creo que valga la pena ni siquiera mencionarlos. Los grandes escritores, el tiempo los consagra. Un gran escritor como Fernández de Lizardi en su tiempo no era querido. Se consideraba un mal escritor, un escritor que no escribía a la española, un escritor que escribía de una forma vulgar y chusca. No, señores, no es cierto. El tiempo va y consagra a este hombre y crea el filtro y genera las propias posibilidades de que este hombre, con el tiempo, sea uno de los hombres más recordados. Y eso es lo que vale la pena. Escribir para ser recordado. Es para eso para eso se escribe. Para eso se hizo la Biblia, para eso se hizo un testamento, para eso se hizo un libro, para eso se hizo un recordatorio, unas memorias. Los hombres debían escribir sus memorias porque son únicos. Nadie más que ustedes, porque son individuales, crearon su propio mundo. Ese propio mundo, como ustedes, nadie lo va a hacer. Yo los invito a que escriban, pero escriban bien de ustedes, de sí. No crean que los novelistas y esos del boom latinoamericano y los grandes, no.
El gran escritor es aquel que tiene una vida íntima y una vida aventurera, grandiosa, que su vida valió la pena y como el Periquillo Sarmiento, su vida, Fernández de Lizardi la escribe allí, escribe su testamento, escribe su propia vida, cómo la vivió. Y eso es todo. Una novela es una nívola, como decía Unamuno, una nueva cosa de decir, de narrar, que es la vida de nosotros mismos para nosotros mismos. Y esa es la literatura universal y no otra cosa. La gran literatura universal es la que hacen los hombres en su intimidad y crean y la hacen exterior al mundo. Juan Rulfo, su novela Pedro Páramo, es la vida de él mismo y de su familia, aunque no lo crean. Los cuentos de Pedro Páramo son las anécdotas de su pueblo. Y es un gran libro y ha sido traducido en 365 lenguas e idiomas. Algo así estuve leyendo. Y son 350,000 ejemplares cada año, según me contó su hijo. Entonces, un gran escritor es un hombre íntimo que hace una revisión a su vida y va a plasmarlo en hojas, escribirlo en una con pluma o lápiz, como guste, y después de haber tenido unas cuantas lecturas de libros o novelas para poder saber cómo es el oficio de escribir. Inténtenlo, compañeros jóvenes, dejen sus imitaciones de Bukowski, dejen sus pendejadas de los beats, que esos hombres, por más que leyeron, nunca escribieron nada coherente. Se los digo yo que los leí hasta en inglés. Imagínense, 40 obras de estos hombres que me hicieron leer en una revista, porque había que hablar de ellos. Soportables, no me gustan a mí. Eran unos copiones. No tenían mucho que decir. Eran más bien bohemios, y no quiero decir más, que eran ellos. Quizá pocos pueda decir de ellos, pero bueno, pero lo que sí eran unos contestatarios de la cosa política americana, ¿no? Muy de ellos, ¿no? Que nosotros poco podemos entender. En fin, jóvenes, en fin, maestros, académicos, críticos literarios, críticos, reporteros, periodistas que escriben en periódicos, no se crean todo lo que es la literatura universal. La literatura universal es la literatura más local. Juan Rulfo es un escritor local, localista, provinciano, y se convirtió en un escritor universal. Y se los estoy diciendo directamente aquí de México. Así que si Juan Rulfo pudo escribir las memorias de su familia, las memorias de las anécdotas de sus familiares, como Fernández de Lizardi creó también la historia de su familia dentro del Periquillo Sarmiento, es un testamento. Nosotros podemos entonces estar seguros de que vamos a escribir algo que realmente valga la pena. Así que, señores, a leer el Periquillo Sarmiento de Joaquín Fernández de Lizardi. Y muchas gracias por ver este programa de El Tesoro de los Manuscritos con José Manuel Dip y su servidor Juan Q. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias, Israel Rincón, por aquí en los controles. Muchas gracias.